Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, bienvenidos al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. A partir de este momento los invitamos a que entren en línea con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook Senado Colombia y en Twitter @senado.gov.co. En cabina les saluda Sandra Pupo y quien les habla Carlos Villota Santa Cruz, periodista de la Oficina de Información y Prensa, y con un buen café saludo a mi compañera Sandra. Sandra, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan a través de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Voces del Senado es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la Secretaría General Gregorio Elhaz Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca, bajo la dirección del jefe de prensa Diego Monroy, producción Johnny Torres y coordinación de Maritza Pardo. Hoy en esta emisión de Voces del Senado tendremos la siguiente información. Mesa de concertación entre el Senado, Gobierno y gremios para revisar el modelo de distribución de combustible en Colombia. Comisión Séptima desarrolló audiencia pública sobre infertilidad en el país. Elección de procurador y cese al paro realizado por aprendices y funcionarios del SENA. Anuncio del presidente Mauricio Liscano. Audiencia pública para mejorar el trabajo de los periodistas en Colombia. En la mira el buen funcionamiento de las tecnologías. Aprobado en primer debate el proyecto para reglamentar coaliciones de partidos y movimientos políticos a corporaciones públicas. La estabilidad económica de las familias que derivan su sustento de las tiendas de barrio se vería afectado debido al impuesto de bebidas azucaradas. Los congresistas en las redes sociales. Debates de control político en comisiones. Iniciamos nuestras noticias contándoles que la desigualdad en los precios de la gasolina en Colombia pasó al tablero en la Comisión Quinta. En un debate de control político liderado por los senadores Milton Rodríguez y Jorge Robledo, los legisladores salieron en defensa de los empresarios minoristas de venta de combustible. Todo nuestro informe con nuestro compañero Carlos Villota. Soy optimista porque después de muchos años de estar viviendo este infernal sistema que nos está perjudicando y nos mata cada día, hoy por fin veo que hay un acuerdo en la Comisión Quinta y queremos que nos tengan en cuenta, que nos dejen participar. ¿Cuántas bombas están cerrando hoy o tienen problemas financieros? Hay la mayoría de las estaciones del sector privado, de los dueños de estaciones de hace muchos años que van solitos, las están acabando prácticamente. Los mayoristas tienen todos los derechos que lo regula el 4299 y nosotros no tenemos ninguna otra forma de podernos meter. De esa manera nos están sacando. Entonces yo veo que si vamos a seguir en esto que nos prometieron hoy, de reunirnos en la mesa para discutir el tema y aclararlo, esto es una bendición para todos en el país, porque es que además de 5.000 estaciones, somos 90.000 familias que vivimos de eso. Con estas palabras, el señor Temilson Martínez, presidente de Fendipetróleo Santander y Sur del Cesar, recibió la decisión de la Comisión Quinta del Senado de crear una mesa de concertación para revisar el modelo de distribución del combustible. La decisión se tomó tras 4 horas de debate con la presencia del ministro de Minas y Energía, Germán Arce, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Enrique Robledo. Hoy en Colombia se cierran 7 bombas de gasolina al año y se abren en el mismo periodo más de un centenar, en particular en las zonas de frontera, gracias al subsidio que se recibe por el combustible. Un hecho que, en palabras del senador Guillermo García Realpe, debe blindarse. Hubo un planteamiento muy puntual, muy expreso, muy directo de los citantes, el doctor Robledo, el doctor Milton Rodríguez y la doctora Marisa Martínez. Yo pienso que es una defensa justa del empresarismo y del empleo regional y local. Yo pienso que ese modelo tiene que revisarse por parte del gobierno nacional, porque definitivamente pues, va a haber una arremetida fuerte en contra de las pequeñas estaciones. Pero igualmente hemos reclamado de que también en medio de este debate quede a salvo el usuario, el cliente de las estaciones de combustible, que logren tener precios justos, calidad del servicio, cobertura del servicio. Definitivamente pues fue un buen balance del debate finalmente. En esa línea, el senador Manuel Guillermo Mora consideró que el debate sobre el modelo de distribución del combustible debe mantenerse de manera permanente
a lo largo del año 2016. Lo que se busca es precisamente que exista un equilibrio en el modelo y que el consumidor final, ¿sí?, que sea el que verdaderamente siente el beneficio, que tenga un menor precio y que efectivamente tampoco exista pues parte de los mayoristas, que hoy en día no es una o dos, nuestra empresa son cerca de 18 mayoristas, lo cual permite que exista una regularidad en el mercado. Lo que queremos es lógicamente resguardar la pequeña estación de servicio, al pequeño empresario y poder generar empleo, que es lo que nos interesa en el tema del combustible. El objetivo de la Comisión Quinta, tras el debate de control político, es proteger el empleo de 5.000 personas a lo largo y ancho del país, a la luz de la competencia del mercado. En la información para Voces del Senado, Carlos Villota, Santa Cruz. Seguimiento a proyecto de ley. Y continuamos a esta hora de la mañana en Voces del Senado, aquí desde el máster en Bogotá de Radio Nacional de Colombia, contando los beneficios de los proyectos de ley, en esta ocasión para las parejas con problemas de fertilidad, pues se busca que parte de los tratamientos sean incluidos en el POS. Ampliación de esta información con Caterín Santos. Con el fin de analizar la situación actual de parejas que enfrentan problemas de fertilidad en el país, se citó a una audiencia pública con representantes del sector salud y la academia en la Comisión Séptima del Senado para discutir el proyecto de ley 123 de 2016. La senadora coordinadora Nadia Blel explica cuál es la intención del proyecto y cómo se busca ayudar a que estas parejas puedan tener acceso a tratamientos de fertilidad. Este es el objetivo de la audiencia, escuchar a todas las personas que tengan algún interés, alguna preocupación, conocer cuál es la opinión del sector salud, precisamente para enriquecer la ponencia y enriquecer este debate de este proyecto de ley que es tan importante para los colombianos. Este proyecto de ley busca que se reconozca la infertilidad como una enfermedad y por lo tanto se incluya en el plan de beneficios del Sistema General de Salud. Hoy en día muchas parejas alegan que se les está violando ese derecho a la igualdad, ese acceso a poder tener una familia, precisamente porque ellos no tienen los medios económicos para acudir a este tipo de procedimientos. Karina Fajardo, líder de la Asociación Colombiana de Endometriosis y Fertilidad del Valle del Cauca, expuso en la comisión cómo es la vida de una mujer que enfrenta esta problemática. Particularmente cuando las amigas están embarazadas, el mecanismo de defensa que nosotros utilizamos es aislarme para no entrar en contacto con la felicidad del otro, felicidad que yo normalmente la tengo muy lejana, porque tener la felicidad completa sería tener los 75 millones de pesos o que salga el proyecto de ley. Entonces, esto es una condición emocional bastante fuerte, no solamente afecta a nosotras como seres humanos, sino que afecta a nuestras familias. Se cansan también desafortunadamente de vernos en el dolor, de andar con nosotros en la clínica, de las cirugías, de ser, entre comillas, señaladas por no poder dar vida. Profamilia, a través de su representante Juan Carlos Vargas, señaló las cifras nacionales y mundiales de las personas que sufren problemas para la fertilidad. Las investigaciones son muchas y hablan desde 48 millones de parejas hasta 186 millones de individuos afectados por infertilidad en el mundo. El proyecto de ley tendrá su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado con el fin de analizar qué tan viable es la implementación en el Plan Obligatorio de Salud. Voces del Senado. Y para hablar de toda la información noticiosa de la mesa directiva, les contamos a nuestros oyentes que el presidente del Senado, Mauricio Liscano, hizo dos importantes anuncios esta semana, entre otros. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, anunció que la elección del nuevo Procurador General de la Nación se llevará a cabo el jueves 27 de octubre, decisión que se tomó debido a que varios sectores mostraran su preocupación frente al artículo 6 del Decreto Ley 262 del 2000, que dicta que el término para elegir el sucesor de Alejandro Ordóñez vence el próximo 28 de octubre. El senador Liscano explicó cómo funcionará el cronograma para dicha elección y el motivo por el cual se tomó la decisión de adelantarla. Nosotros hicimos un cronograma que fundamentalmente privilegiaba un tema de meritocracia, de transparencia, que tenía tres componentes. El primero, publicar las hojas de vida en la página web del Congreso, hojas de vida que ya surtieron su proceso en la página web, hemos recibido comentarios. El día de ayer le entregamos esos comentarios a la Comisión de Acreditación, que deberá rendir un informe de si están o no habilitados los candidatos para entrar a votar. Y el día martes haremos una audiencia pública con el apoyo de la organización Elección Visible, de la sociedad civil, y los ciudadanos también podrán opinar. Una vez se surte esta audiencia pública, vamos a citar para votar el día jueves 27.
¿Por qué la adelantamos? Pues la adelantamos por varias razones, porque siempre, digamos, los tres componentes estuvieron presentes. Esa fue la razón por la cual fijamos mediados de noviembre. La adelantamos porque varios partidos pues, han estado insistiendo en la posibilidad de que quieren elegir más rápido, y a mí me parece que en la medida que se cumplan estos tres requisitos, que era mi petición de transparencia, pues no veo ninguna dificultad de por qué no se pueda elegir más rápido. Me parece que le genera tranquilidad al país, genera menos desgaste, y por supuesto yo creo que eso genera confianza en los colombianos de que tengan un procurador lo más pronto posible para hacer un empalme. Por otra parte, debido a la gestión adelantada por el presidente Lizcano y el senador Alexander López del Polo Democrático, se logró levantar el paro de los aprendices y funcionarios del SENA, que llevaba más de 30 días. El Congreso de la República hace cosas valiosas que muchas veces la ciudadanía no percibe. Nosotros hemos venido intermediando en varios conflictos laborales. El Congreso, en cabeza del senador Roosevelt Rodríguez y Alexander López, ha liderado una intermediación para levantar el paro del SENA y ya se logró un acuerdo. Yo creo que eso es una buena noticia para el país, en la cual el Congreso, en cabeza de estos dos senadores, jugó un papel muy importante. Voces del Senado. Sandra, esta información es muy útil para nuestro gremio. Para todo nuestro gremio periodístico, Carlos, es muy interesante. Yo personalmente pondré mucha atención. Sandra y colegas, la propuesta que inició su análisis plantea buscar garantías para el ejercicio de la actividad periodística a través de la visibilización de los impactos del conflicto armado. Nos amplía la información Carolina Martínez. El senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo realizó una audiencia pública sobre la dignificación del trabajo de los periodistas en el país. Durante el evento se escucharon diferentes asociaciones que expusieron sus puntos de vista respecto al oficio. Bueno, lo que ha ocurrido es que hemos hecho una audiencia para escuchar a muchas asociaciones de periodistas y comunicadores sociales. Allí han sido expuestas distintas denuncias que tienen que ver con la violación de los derechos de los periodistas, no solamente desde el punto de vista de su seguridad, sino también de sus derechos laborales. Así que la propuesta es discutir en el Congreso la posibilidad de una ley que proteja los derechos de cada uno de los periodistas de este país. La audiencia pública buscaba determinar cuáles son los preceptos constitucionales necesarios para mejorar el periodismo y la calidad de los profesionales del sector de la información y la comunicación. Bueno, lo primero es, por supuesto, discutir con las asociaciones de periodistas y de comunicadores sobre cuáles son los aspectos más importantes que deben ser protegidos desde el punto de vista legal y cómo desarrollar los preceptos constitucionales. En ese proceso de diálogo podremos llegar a una iniciativa que pueda desarrollar, por supuesto, el carácter profesional que tiene la actividad periodística y también de la defensa y la protección de cada uno de los derechos que eso comporta. La audiencia pública fue una gran oportunidad de enriquecer el debate de un proyecto de ley que busca mejorar el ejercicio del periodismo en el país. Debates de control político en comisiones. Continuamos con nuestro programa Voces del Senado y toda la información noticiosa acontecida esta semana en la Cámara Alta del Congreso. Sandra, y estuvo extenso el debate de control político en la Comisión Sexta del Senado. Tú estuviste pendiente de este análisis y esta es la información que nos presenta. Así es, Carlos, pero no solo fue lo largo, sino que también los ánimos se exaltaron un poco, ya que los senadores estaban muy decididos a expresar sus inconformidades en temas de Wi-Fi y problemáticas en las emisoras FM, AM y comunitarias. Esta es la noticia. En su intervención, la senadora citante Susana Correa expresó su preocupación por el alto número de peticiones, quejas y reclamos relacionados al mal servicio prestado por las empresas de telefonía celular. Hay casi que 58 millones de líneas móviles. Eso es una gran cantidad. Hay el 118% de cubrimiento en Colombia. O sea, eso quiere decir que hay más de una persona que tiene más de un celular. Y precisamente cuando miramos ese número, pues empezamos a mirar
¿qué es lo que se ha ido? Porque sí, oímos muchísimo que hay muchísimas quejas, pero cuando vemos peticiones, quejas y recursos, que hay alrededor de 80 millones, y uno dice, miércoles, 80 millones de peticiones, quejas y reclamos, es grandísimo. Pero cuando ya lo divides y lo discriminas, ves que en peticiones, de las 80, el 70% son peticiones. Y cuando son peticiones, no necesariamente tienen que ser quejas y reclamos. Asimismo, la senadora explicó cuáles son los 3 factores que afectan la buena calidad en los servicios de telefonía móvil. Aquí usted tiene que tener permisos de todo el mundo y no hay una entidad que correlacione ni ayude a hacer esto. El segundo es la división del espectro. Eso es un tema que no es fácil de entender, pero el espectro es, hagan de cuenta, un espacio donde están todas las lineecitas o todas las señales. Uno consideraría que cada compañía de estas, dependiendo del número de usuarios que tiene, pues tiene un pedazo del espectro, pero no es así. Y el último problema que uno ve, la homologación de los celulares. El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, David Luna, señaló que la tecnología es fundamental para el avance de un país, pero que a pesar de ello se han encontrado diferentes conflictos que generan atrasos en la implementación de la estrategia digital. Tal vez la tecnología, más allá de las diferencias que son maravillosas en la democracia, es uno de los puntos que claramente une al país, independientemente de las posiciones ideológicas, religiosas, partidistas, por una simple razón, porque hoy más de 7 millones de colombianos están accediendo a educación técnica, tecnológica y universitaria gracias a la tecnología. Y es que la tecnología y la prestación para que esto sea una realidad, pues es fundamental brindarle las herramientas para lograr su buen uso. Seguimiento a proyecto de ley. Tras las pasadas elecciones, diferentes partidos políticos quedaron sin personería jurídica. Esta semana se discutió y aprobó en primer debate un proyecto que favorece a los partidos pequeños. Más información con Caterín Santo. Esta semana en Comisión Primera del Senado se aprobó en primer debate el proyecto de ley 30/2016 que buscaba reglamentar las coaliciones de partidos y movimientos políticos a corporaciones públicas. Sobre esta iniciativa y su aprobación se manifestó la senadora Doris Vega. Precisamente lo que se trataba era de fortalecer el funcionamiento y la participación. Yo pienso que eso es parte de poder fortalecer realmente la democracia en el país, porque pretender sacar a los partidos minoritarios y seguir existiendo los que en algún tiempo fueron los partidos mayoritarios que podían ejercer la política en el país, pues yo pienso que eso cierra muchísimo las puertas a una verdadera democracia que se necesita en este país. Adicionalmente señala que en la reforma política que se tiene planteada por diferentes partidos se pretende solicitar una disminución en el umbral. Sin embargo, nosotros en la reforma política que se está discutiendo al interior de todos los partidos que va a ser presentada, hemos venido solicitando que el umbral se baje al 2%, con el solo propósito y ánimo que así como a las FARC se les abre un espacio para que puedan estar incursionando en la vida política y participando en todos estos procesos, de igual manera no se abra una puerta para la FARC y nos cierren a los partidos minoritarios la posibilidad de seguir existiendo en este escenario tan importante en las decisiones de la vida política del país. Este proyecto señala que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido en la última elección una votación de hasta el 15% de los votos válidos podrán presentar listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas en su circunscripción. Voces del Senado. Y mucha atención porque el gobierno nacional propone que se cobre un impuesto de 300 pesos por cada litro de bebida azucarada, por ejemplo, las gaseosas. Carlos, la discusión de este tema causará mucha polémica en los próximos días. Precisamente sobre el tema, Sandra, considero que la polémica se podría centrar en si se afecta el bolsillo de los colombianos o la salud. Daniela Willes tiene esta información. El impuesto a las bebidas azucaradas sería el fin de las tiendas de barrio que generan ingresos a miles de familias colombianas. Así lo señaló la senadora Claudia López del Partido Alianza Verde, quien además denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio a la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, por publicidad engañosa con respecto a dicho impuesto. FENALCO ha asegurado a varios medios en los últimos días que el consumo de azúcar está ligado a la obesidad en Colombia, afirmación que según la congresista es mentirosa. Denunciamos hoy mismo ante la Superintendencia de Industria y Comercio
a Fenalco, que presuntamente es el autor de esa publicidad gigantesca. Como que no hay conexión entre las bebidas azucaradas y la obesidad. Es falso que eso sea así. Como que este es un impuesto contra los tenderos. No, este no es un impuesto contra los tenderos, este es un impuesto que van a pagar los señores que venden azúcar y venden bebidas azucaradas. Que no nos quedan tontos. Vamos a tener que aprender en este país que ni la política ni las discusiones tributarias se hacen con mentiras. Y que en todo caso, si se hacen con mentiras, no quedan impunes. Y que quienes mienten para ganar rentabilidad económica o ganar rentabilidad política van a tener que asumir las consecuencias de sus actos mentirosos, desleales e ilegales ante las instancias correspondientes. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias con este arte de mentir, de manipular, para evadir el pago de impuestos, que es una forma de corrupción brutal que le cuesta a los colombianos casi 2 puntos del PIB, la ilusión y la evasión. No hay manera de construir equidad en este país. Siempre los que tienen plata y poder engañan, mienten, tuercen, hacen lobby mentiroso para proteger sus intereses a expensas del interés general de los colombianos. Voces del Senado. Los sectores económicos y políticos pasaron al tablero también con el TLC entre Estados Unidos y Colombia en la Comisión Quinta. Sin embargo, Carlitos, este no pasó su análisis. Escuchemos tu noticia. Senador, bienvenido a Voces del Senado. ¿Y cuál es su lectura de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ya cumple 4 años de vigencia? Buenos días. A ver, lo primero es resaltar la importancia de la audiencia, ¿no? Porque estuvieron casi 20 especialistas en el tema, o sea, gente que sabe de tratados de libre comercio del de Estados Unidos y de otros. Estuvo gente que habló de agro, de industria, de servicios, de educación, de todos los distintos asuntos que configuran estos tratados, que son todos además, porque esos tratados se meten en todos los asuntos de la vida del país, porque con otros nombres esto empieza en 1990 en el gobierno de César Gaviria Trujillo, pero después los implementaron Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, todos han venido con esto y el balance general es espantoso. O sea, el país en todo este lapso se ha desagrarizado. Tenemos menos agro ahora que antes. Se ha desindustrializado, se ha desnacionalizado la economía en el sentido en que los extranjeros son cada vez más dueños de todo. La diferencia entre los súper ricos y los pobres se ha ahondado profundamente. El desastre de la salud también es libre comercio, el desastre de la educación de la misma manera. Entonces, el balance que se hizo fue tremendamente negativo. Yo he resumido diciendo que en estos negocios nos ha ido como a los perros en misa. Peor no nos puede haber ido. ¿Cuál puede ser entonces la solución y el paso a seguir? Planteamos ese día todos, es que hay que trabajar en 2 direcciones. 1, ni un TLC más, porque el presidente Santos ya se comprometió en Estados Unidos con otro, que lo llaman el TPP y es peligrosísimo. Entonces, no a ese, y renegociar los actuales. O sea, si usted hace un negocio, un contrato, que es un TLC, y le resulta negativo, pues usted lo único inteligente es decir que hay que cambiarlo. Y eso se puede modificar, eso no es imposible, es mentira los que dicen que no se puede. Pero claro, tiene que haber la voluntad política, pero ¿cuál es el lío para cambiarlos? Es que ganan los extranjeros con los TLCs y ganan unos criollos en Colombia muy poderosos, ganan mucha plata con esos tratados. Entonces, esa es la dificultad, pero bueno, esa también es la lucha. Los sectores gremial, académico y político sentaron su punto de vista sobre esta iniciativa. El ex candidato a la alcaldía mayor de Bogotá, Aurelio Suárez, lanzó un SOS por el impacto de la iniciativa en departamentos y municipios. Con este TLC se han amplificado ese déficit de las cuentas externas. Y para corregir ese déficit se ha venido devaluando la moneda en estos últimos 5 años. Esa devaluación de la moneda, hasta donde va, apenas ha corregido el 1% del déficit. O sea que el país le pueden esperar peores cosas de aquí en adelante. Más adelante, Alfredo Castellanos, presidente de la Junta Directiva de ACOPI Bogotá Cundinamarca, consideró que el TLC entre Colombia y Estados Unidos no pasa el examen en la recta final del año 2016. El Tratado de Libre Comercio no ha traído sino ruina para el empleo colombiano, porque las empresas colombianas que tienen mayores costos, que tienen una infraestructura para sacar sus productos, la infraestructura colombiana no sirve y entonces nuestros productos terminan siendo más caros y han sido desplazados poco a poco y más rápido que despacio por productos extranjeros. En ese contexto, para el director de Sede Trabajo, Mario Valencia, el TLC tiene hoy más preguntas que respuestas. No podemos establecer requisitos de desempeño a las empresas que llegan a Colombia para que nos transfieran tecnología, para que tengan un contenido local, para que tengan mano de obra nacional, porque los acuerdos internacionales, esos tratados de libre comercio, consideran que eso es un obstáculo injustificado al comercio. Y si Colombia lo hace, estamos sometidos a que nos demanden no internamente, sino además en tribunales internacionales de
arbitramiento. Los gremios del sector académico lanzaron una recomendación al gobierno: no firmar más TLC, con el propósito de salvaguardar sectores sensibles de la economía como el de alimentos, calzado e incluso el de servicios. En la información, Carlos Villota, Santa Cruz. Voces del Senado. El trato dado por el Gobierno Nacional y la dirección del SENA fue rechazado por el senador Zené Niño. Para el Polo Democrático Alternativo es inadmisible la represión que se viene ejerciendo contra el movimiento estudiantil del SENA, contra los aprendices y trabajadores que están cursando sus últimos tiempos de estudio en esta institución. Por lo tanto, le hacemos un llamado de atención a Alfonso Prada, al director nacional del SENA, como también al propio presidente de la República, para que cese esta represión contra los estudiantes que llevan más de 3 meses en esta lucha por resolver esa tremenda situación en que se encuentran los estudiantes por los problemas académicos y laborales de los aprendices. Yo creo que está muy mal para Colombia ante el mundo que en medio de un proceso de paz se dé una represión tan violenta por parte de la fuerza pública contra los estudiantes y aprendices del SENA. El congresista hizo este llamado al director del SENA, Alfonso Prada, y al presidente de la República. Los congresistas en las redes sociales. Se movieron las redes de los congresistas esta semana, todo lo ocurrido en las redes sociales de los legisladores de la República con mi compañera Sandra Pupo. Las redes sociales fueron testigos del encuentro dado en la Comisión Primera del Senado para apoyar la inclusión en la Constitución Política del agua como derecho fundamental. Su principal defensor, @Jorge_Prieto R, mencionó: el agua, además de ser fuente de vida, es la principal materia prima para toda actividad económica. La protegeremos. Agua, derecho fundamental. Su compañera de bancada, Claudia López, apoyó esta propuesta y publicó: Colombia, país del agua y medio ambiente. Hay que defenderlos del gobierno, desde la ciudadanía y el Congreso. Por otra parte, el senador liberal Juan Manuel Galán, a través de su cuenta en Twitter, @JuanManuelGalán, explicó el proyecto de ley para regular el cabildeo en Colombia. En uno de sus trinos, aclara que el lobby es el intento de personas o grupos para influir en decisiones públicas, pero es malo hacerlo por debajo de la mesa. Se establecen unas prohibiciones, se establece unas definiciones fundamentales en el proyecto de ley, se establece quienes integran el registro de cabilderos, prohibiciones como entregar regalos a quienes son objetivos del cabildeo, prohibición en cuanto a ejercer el cabildeo si no se está inscrito en el registro único de cabilderos, y creemos pues que este proyecto avanza rápidamente porque ya hubo una audiencia pública que permitió recoger inquietudes de los ciudadanos. Cambiando de tema, el senador Jorge Robledo, quien fue catalogado como el quinto político más influyente en Twitter según la firma Brandwatch, hizo parte del gran movimiento en Twitter que utilizó el numeral reforma tributaria y envió fuertes críticas a la reforma que llegó al Senado. Entonces han decidido caerles a los tenderos, en un país donde hay tenderos que son tan pobres que duermen encima del mostrador y que en la trastienda duermen sus familias, tenderos que ni siquiera se sacan el salario mínimo, y eso lo quieren volver un crimen en Colombia, mientras, repito, les disminuyen los impuestos a las transnacionales que operan en este país. En pocos caracteres, el senador Robledo menciona que la reforma tributaria está en pro de las transnacionales y contra los sectores populares y la clase media, y en uno más de sus trinos reitera: reforma tributaria contra los tenderos y a favor de las transnacionales. Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, finaliza la emisión de este programa Voces del Senado. Los invitamos nuevamente a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7:05 de la noche. Usted, amable oyente en Colombia y en el exterior, puede opinar sobre la reforma tributaria que empieza su trámite en el Congreso de la República a través de las diferentes redes sociales, en Facebook Senado Colombia y en Twitter @SenadoGovco. Para ampliar más información, escríbanos a vocesdelsenado@senado.gov.co. Les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana con toda la información legislativa del Senado de la República. Un excelente día para todos. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.